Vamos a imaginar algo por un momento. Pensemos en un imperio que, literalmente, nada en oro. La mayor superpotencia del planeta. Y ahora, imaginemos que ese mismo imperio, por dentro, se está cayendo a trozos. Pues esa, exactamente esa, fue la gran paradoja de la España de la Edad Moderna. Y hoy vamos a desentrañar por qué. Esta es la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo este análisis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una nación que recibe barcos y barcos cargados de oro y plata de América puede estar, a la vez, metida hasta el cuello en una crisis económica brutal? A primera vista no tiene ningún sentido, pero ya veremos que las razones son, bueno, fascinantes. Es que el contraste era una auténtica locura. Por un lado, tenías la imagen de poderío, ¿no? Una riqueza imperial que pagaba a los ejércitos más potentes del mundo. Y por otro, la realidad del día a día en casa, una crisis interna que lo estaba arrasando todo. La misma riqueza que levantaba el imperio estaba, irónicamente, hundiendo la economía nacional. Vale, para poder entender este lío vamos a seguir este recorrido. Primero la paradoja en sí. Después veremos por qué el oro fue más una maldición que una bendición. Conoceremos a los primeros que intentaron arreglarlo. Luego daremos un salto al siglo XVIII con las reformas ilustradas. Analizaremos el gran problema de fondo, la estructura social, y al final lo juntaremos todo. Muy bien, pues vamos al lío. Nos plantamos en los siglos XVI y XVII. España es, sin duda, la potencia hegemónica. El sol no se pone en su imperio, pero por dentro la nación está enferma, muy enferma, y el diagnóstico, como vamos a ver, no era nada fácil de hacer. La primera pista para entender esta enfermedad la encontramos en la teoría económica de la época, el mercantilismo, una idea que en España tuvo unas consecuencias, desastrosas. Y todo porque se aplicó de una forma muy particular. El corazón de este sistema era lo que se conoce como bullonismo. A ver, la lógica parecía aplastante, ¿verdad? Si la riqueza son los metales preciosos y a nosotros nos llega todo el oro y la plata de América, pues ya está, somos los más ricos. Parecía que a España le había tocado el euromillón de la historia. Pero claro, la economía real es mucho más complicada. Y aquí empieza el efecto dominó. Llega una cantidad masiva de oro y plata, ¿y qué pasa? Que todo vale más, los precios se disparan. Hoy lo llamamos inflación. De repente, salía más a cuenta comprar telas de Flandes o herramientas de Inglaterra que fabricarlas aquí. El resultado, la industria local, la artesanía, se hunde. Y todo ese oro que llegaba, en vez de quedarse, se iba fuera para pagar las importaciones y, cómo no, las guerras interminables del imperio. Pero ojo, que no todo era culpa del oro. Es que llovía sobre mojado. Había otros problemas de base muy gordos. La agricultura estaba abandonada. La tierra era de unos pocos. La iglesia y los nobles, que no siempre la hacían producir. Las guerras eran un agujero negro de dinero. Y para colmo, la moneda que usaba la gente normal, el vellón, que era de cobre, cada vez valía menos. La tormenta perfecta. Claro, ante este panorama, con el reino claramente enfermo, empezaron a aparecer los que podríamos llamar los primeros médicos de la economía española, los arbitristas, tipos que intentaron diagnosticar la enfermedad y sobre todo proponer remedios. ¿Y quiénes eran estos arbitristas? Pues eran pensadores, funcionarios, economistas, gente muy adelantada a su tiempo. Escribían informes para el rey con unos análisis increíblemente claros de lo que pasaba y daban soluciones para salir de la crisis. Fueron de verdad los primeros en darse cuenta de que algo iba rematadamente mal. Y lo que es alucinante es que tenían una visión completísima. No se centraban solo en una cosa. Proponían de todo, desde cambiar los impuestos para que pagaran los que más tenían, hasta proteger la industria de aquí, criticaban la mala gestión política e incluso se metían en temas sociales muy profundos, como la manía que había de no querer trabajar con las manos. Damos un salto en el tiempo. Llegamos al siglo XVIII. Hay un cambio de dinastía en el trono, llegan los Borbones desde Francia, y con ellos entran en España las nuevas ideas que recorrían Europa, las luces de la Ilustración. Y claro, eso trajo una nueva manera de ver los problemas del país. La nueva teoría de moda era la fisiocracia. Y la idea era un cambio de chip total. Decía, que la riqueza de verdad no es tener un montón de oro guardado. La riqueza está en la tierra, en la agricultura, en lo que se produce. Y su lema era el famoso laissez-faire, es decir, dejad hacer, libertad económica. Y estas ideas no se quedaron solo en los libros, ¿eh? Se pusieron en marcha a través de las sociedades económicas de amigos del país. Impulsaron reformas que hoy nos parecen de cajón. Le quitaron poder al gremio de los ganaderos, la mesta, permitieron que se comerciara libremente con el grano, quitaron las aduanas que había entre regiones. Su objetivo era claro, modernizar la economía desde la base, desde la tierra. Pero,
Y aquí viene el gran pero de esta historia. A pesar de todos estos intentos, los de los arbitristas y los de los ilustrados, había un problema mucho más profundo, una especie de enfermedad autoinmune que impedía que cualquier tratamiento funcionara, la propia estructura social de España. Es que la mentalidad de la época era un lastre tremendo. Había una obsesión total con la limpieza de sangre, que dejaba fuera a cualquiera que tuviera antepasados judíos o musulmanes, y sobre todo un desprecio absoluto por el trabajo manual o el comercio. El sueño no era montar un negocio y hacerse rico, ¿no? El sueño era ser un hidalgo, vivir de las rentas sin dar un palo al agua, aunque no se tuviera ni para comer. Y claro, esta forma de pensar se reflejaba en la sociedad, que estaba partida en 3 bloques súper rígidos, los estamentos. Arriba del todo, la nobleza y el clero. No pagaban impuestos y eran dueños de casi toda la tierra. Y abajo el tercer estado, campesinos, artesanos, comerciantes, que eran los que pagaban todos los impuestos y sostenían el chiringuito, pero sin ningún privilegio. El contraste es que es brutal. La vida de un noble y la de un campesino no es que fueran diferentes, es que eran 2 universos paralelos. Uno tenía todos los privilegios y no contribuía, y el otro cargaba con todo el peso del sistema sin recibir nada a cambio. Es que así es imposible que una economía avance. Y este modelo social no se quedó en la península, cruzó el Atlántico y se instaló en América. Y allí se adaptó para crear sistemas de explotación de personas de una dureza que cuesta hasta imaginar. El ejemplo más claro es la encomienda. En teoría era un sistema para proteger y cristianizar a los indígenas a cambio de su trabajo, pero en la práctica fue una forma de esclavitud encubierta que aniquiló a poblaciones enteras. Lo que vemos aquí es una lucha constante. Por un lado, la corona intentando poner límites con leyes, y por otro, los colonos resistiéndose con uñas y dientes porque se estaban haciendo de oro con el sistema. Lo que pasó con la población indígena fue una hecatombe, sobre todo por las enfermedades que llegaron de Europa para las que no tenían defensas. Y ese vacío de mano de obra se llenó de la peor manera imaginable, trayendo a la fuerza a millones de personas esclavizadas desde África. Se abrió así uno de los capítulos más oscuros y crueles de la historia de la humanidad. Y con esto volvemos al principio, a la idea central de todo esto, la contradicción. La historia de la España de esta época es, en el fondo, la historia de una lucha constante, una tensión brutal entre un pasado y una tradición que pesaban como una losa y un futuro de reformas que intentaba, sin mucho éxito, abrirse camino. Y aquí lo tenemos, todo resumido. Un imperio que vivía de una plata que al mismo tiempo lo estaba envenenando. Gente brillantísima que veía perfectamente cuál era la solución, pero una sociedad entera que no podía o no quería cambiar. Y un sistema colonial que era a la vez de una brutalidad extrema y, paradójicamente, lleno de leyes que intentaban regularlo. Una contradicción constante. Y cerramos con esta pregunta que creo que da para pensar mucho. La historia de España nos plantea un dilema que sigue siendo actual. Si el problema de verdad, el de raíz, es la propia estructura de la sociedad, sus valores, sus privilegios, ¿es suficiente con intentar arreglar la economía? ¿O hace falta un cambio mucho más bestia, uno que lo remueva todo desde los cimientos? La respuesta, como hemos visto, no es nada fácil, y es una lección que desde luego resuena hasta hoy.